過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人はなってた知ったくないとしすぎてここから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていた自分のひなにも指の先のまさに抜けた求めたり君だったけど体の気配を今でも探してしまえばあの日だ二人でものかしてるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Kaminari estaba desorientado. En un momento estaba con sus compañeros de clase en la entrada de la USG, y al siguiente, un villano los rodeó repentinamente con una oscuridad arremolinada y los teletransportó. Entonces se encontró junto con Yaoyorozu y Hirou en la zona montañosa de la USG, con un terreno rocoso que se extendía ante ellos, con acantilados escarpados y escombros sueltos esparcidos por todas partes. Los villanos emergieron de detrás de los afloramientos rocosos, sonriendo como villanos de series infantiles. Kaminari sintió que le sudaban las palmas de las manos mientras la electricidad comenzaba a crepitar entre sus dedos involuntariamente. La pelea fue caótica, como mínimo. Hirou agarró el brazo de Yaoyorozu y le susurró algo urgente al oído. Kaminari no podía oír lo que planeaban. «Kaminari», gritó Hirou. «Necesitamos que descargues toda tu electricidad». ¿Toda?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. «Confía en nosotros», dijo Yaoyorozu, creando algo con su don. Una manta aislante de goma de 100 milímetros de grosor, que rápidamente envolvió a Hirou y a ella misma. Lo comprendió y sonrió con una amplia sonrisa. «Te entiendo. En ese caso, puedo ser increíblemente fuerte». La electricidad explotó a su alrededor en un brillante despliegue de chispas doradas y energía crepitante. El voltaje recorrió a todos los villanos en las inmediaciones. Sus gritos resonaron en el terreno montañoso mientras se desplomaban, retorciéndose e inconscientes. Por supuesto, ese nivel de descarga eléctrica tenía un efecto secundario con el que Kaminari estaba demasiado familiarizado. Sentía la mente como si la hubieran confundido, sus pensamientos se volvían lentos y desconectados. Apenas era consciente de su entorno cuando vio algo que hizo que su mente nublada se concentrara lo suficiente como para gritar de terror. Algo que se movía increíblemente rápido se acercaba a él. No solo rápido, era como ver una mancha negra acercándose. ¡Ah! No era un grito varonil. A Kaminari no le importó en ese momento. Lo vio acercarse cada vez más, y a través de su neblina eléctrica, recordó cómo el espeluznante villano de las manos cubiertas había llamado a estas cosas. Un Nomu. Este era delgado, casi esquelético, con la masa cerebral expuesta y una boca con forma de pico. No pudo hacer nada más que observar cómo la distancia se acortaba, y cuando la criatura estuvo tan cerca que pudo ver el líquido moviéndose en su retina, el Nomu salió volando repentinamente mientras una explosión sónica sacudía sus huesos y lo arrojaba al suelo rocoso. Allí estaba Arthur, de pie donde había estado el Nomu, como un héroe de leyenda. Su capa azul ondeaba tras él, su espada brillaba con esa familiar luz sagrada. Sin embargo, sus ojos eran diferentes. Solo podían describirse con una palabra. Estaban enfocados. Arthur emergió de su lugar con otro estallido sónico que hizo zumbar los oídos de Kaminari. La mancha dorada que era Arthur chocó contra la masa negra del Nomu, y comenzaron un combate casi imposible de seguir para el ojo humano. Hirou y Yaoyorozu, protegidos de la descarga eléctrica de Kaminari por el aislamiento de goma, se dirigieron rápidamente a su lado. Desde su posición elevada en la zona montañosa, tenían una vista clara de toda la instalación, y lo que vieron fue a la vez sobrecogedor y aterrador. La batalla fue como ver 3 rayos de luz, 2 negros y 1 dorado, creando un estallido tras otro al chocar a velocidades casi incontables. Cada impacto enviaba ondas de choque por la instalación, sacudiendo los cimientos de la USG. «Tenemos que bajar y ayudar a los demás», dijo Yaoyorozu, creando una cuerda y un equipo de agarre. Mientras descendían de la montaña, hacia donde podían ver a otros compañeros dispersos por las instalaciones, Hirou no dejaba de mirar atrás, a la batalla que se desarrollaba por todas partes.
Son, dijo Hirou, con la voz apagada al ver otra colisión que envió a uno de los gnomos contra un muro de hormigón. Rápido, sí, respondió Yaoyorozu. ¿Pero por qué no los mata? Kaminari, a pesar de su sobrecarga eléctrica, logró concentrarse lo suficiente como para seguir la conversación. Fíjate bien, señaló Yaoyorozu al llegar a la base de la montaña. Se siguen regenerando de las heridas que sufren. ¿Ves cómo a ese le volvió a crecer el brazo después de que Arthur se lo cortara? De hecho, mientras observaban, pudieron ver cómo las extremidades se cercenaban y se regeneraban en segundos, como si las criaturas poseyeran algún tipo de factor de curación avanzado. Entonces, ¿por qué no los noqueamos en lugar de matarlos? Preguntó Hirou, conectando uno de sus auriculares al suelo para percibir mejor las vibraciones de la batalla. Lo intenta, observó Yaoyorozu, pero probablemente no puede generar suficiente fuerza en los breves instantes que tiene con cada uno antes de tener que enfrentarse al otro. La batalla continuó. De repente, el ritmo de la pelea cambió. Arthur logró atrapar al delgado gnomo y lo impulsó con una fuerza tremenda, se estrelló contra una de las paredes de la instalación. El impacto fue tan fuerte que se formaron grietas como telarañas en el punto de colisión, y la criatura quedó tan incrustada que parecía atrapada allí. Parece que encontró otra manera, dijo Yaoyorozu, con una nota de alivio en la voz mientras sonreía. Sin embargo, justo cuando terminó de decir eso, toda la instalación se llenó de una luz dorada. Se parecía al brillo de la espada de Arturo, solo que mucho más intenso. Kaminari no sabía por qué, pero cada fibra de su ser deseaba seguir esa luz, disfrutar de su resplandor. La luz solo podía describirse como hermosa, ni siquiera la palabra hermosa podría describirla. Luego se disipó tan rápido como había aparecido, dejando manchas oscuras en su visión y un zumbido en sus oídos. Entonces se escuchó un grito de agonía. Todo esto había sucedido en menos de 2 minutos desde que Arturo los salvó del ataque del gnomo. Sus miradas se dirigieron rápidamente hacia el origen del grito. En la zona central de las instalaciones, pudieron ver una figura, el villano con el rostro espeluznante cubierto por una mano, agarrándose el brazo izquierdo donde solía estar. La extremidad había desaparecido por completo, cauterizada a la altura del hombro por la fuerza que había creado esa luz dorada. Pero el villano escapó antes de que pudieran ver mucho más, desapareciendo en un portal de oscuridad que giraba en espiral. El asombro que la luz les había inspirado ya se había desvanecido, reemplazado por algo mucho más inquietante. En la zona central, pudieron ver a Arthur con claridad. Estaba de rodillas, sosteniendo algo en sus manos, lo que parecían los restos de una de las criaturas con las que había estado luchando. Y estaba llorando. Sus hombros se estremecieron con la fuerza de sus sollozos, y pudieron oírlo repetir la misma frase una y otra vez, su voz resonando por las instalaciones ahora en silencio. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Fue entonces cuando oyeron la familiar voz retumbante desde la entrada. Estoy aquí. Olmigt había llegado, pero incluso Kaminari, en su estado de aturdimiento eléctrico, pudo ver que el símbolo de la paz era demasiado tarde. Kaminari, a pesar de su sobrecarga, sintió que sus pies se movían casi por sí solos. Se encontró caminando hacia Arthur. No era el único, otros compañeros que habían sobrevivido a sus propios encuentros con villanos en las instalaciones también convergían en la zona central. Cuando llegó Arthur, Kaminari le puso una mano en el hombro, sintiendo los temblores que recorrían el cuerpo del otro chico. Ya llegamos, amigo, dijo, con la voz aún ligeramente arrastrada por la sobrecarga eléctrica. Olmigt comenzó a caminar hacia ellos. Pero antes de que el símbolo de la paz pudiera alcanzarlos, Arthur desapareció repentinamente de su lugar con un sonido como de aire desplazado. Donde había estado arrodillado, solo quedaba la mano cercenada del gnomo más grande, colocada cuidadosamente en el suelo como si fuera algo precioso. ¿Así que nos quedaremos aquí parados como idiotas?, preguntó Bakugo con una voz inusualmente baja mientras él y Kirishima se acercaban al grupo. Kaminari miró a su explosivo compañero, notando que incluso Bakugo parecía un poco fuera de sí. El joven Bakugo tiene razón, dijo Olmigt, aunque su voz carecía de su entusiasmo habitual. Deberían ir todos a la entrada y esperar a los demás profesores. Mientras Hirou ayudaba a guiar a Kaminari, aún desorientado, hacia la entrada, pudo oír a sus compañeros empezando a procesar lo que habían presenciado. En la entrada, Mina, Uraraka, Shoji y varios más esperaban, todos con aspecto conmocionado pero vivos. ¿Entonces ninguno de nosotros va a hablar de eso?, preguntó Mineta con una voz inusualmente baja. ¿Sobre qué?
Preguntó Todoroki, aunque su tono sugería que sabía exactamente a qué se refería Mineta. La luz, continuó Mineta. Vamos, fue una locura, ¿verdad? Nunca había visto algo así. Era como mirar el maldito sol. En la zona central, All Might trabajó rápidamente para reunir a los villanos inconscientes, apilándolos en el centro de las instalaciones. También recuperó a Aizawa, quien había resultado gravemente herido durante el ataque y había caído inconsciente cerca de la zona inundada. Cuando aseguró la zona, sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. Nezu. Pulsó el contacto, llevándose el teléfono a la oreja cuando sonó. Al cabo de un momento, una voz chillona y familiar respondió. Nezu, te habla el director más guapo. ¿Sabes dónde podría estar Arthur? Preguntó All Might sin preámbulos. ¿No está en la USG? No, algo pasó. All Might oyó el crujido de una puerta al abrirse a través del teléfono, probablemente la puerta de la oficina de Nezu, seguido de una voz familiar que gritaba con urgencia. Director Nezu, los villanos están atacando la USG. Ponme en altavoz, por favor, Nezu, pidió All Might. Estás al teléfono. Joven Ida, no te preocupes, el asunto de los villanos se ha resuelto. Pero aún así, tráelo. Los otros profesores vienen. Necesitamos apoyo médico y equipos de limpieza. Bueno, ya lo oíste, le dijo Nezu a Ida. Ahora, por favor, sal de mi oficina. All Might oyó el crujido de la puerta de nuevo cuando Ida, presumiblemente, se marchó. Podrías haber sido un poco más amable, observó All Might. No me des sermones sobre modales ahora mismo, respondió Nezu, con un tono de voz que All Might rara vez oía. Estabas hablando de Arthur. ¿Qué le pasó? Ese es el problema, yo mismo no estoy del todo seguro. Se encargó de los villanos, pero luego, no tuve tiempo de preguntarle qué le pasaba antes de que desapareciera. ¿Tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido? Parecía necesitar ayuda. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y All Might casi podía oír cómo giraban los engranajes en la mente hiperinteligente de Nezu. Creo tener una idea, dijo Nezu finalmente. Gracias por informarme de esto. Luego colgó. En la oficina de Nezu, el director se recostó en su silla un momento, procesando lo que All Might le había dicho. Luego, saltó de su asiento, perdiendo su actitud juguetona. Por favor, estén ahí, murmuró para sí mismo mientras comenzaba a caminar por los pasillos de la UA. Eran pasillos por los que había caminado innumerables veces, pasillos que él mismo había diseñado al hacerse cargo de la escuela, pasillos que conocía de memoria mejor que ningún otro lugar del mundo. Y ahora mismo, deseaba con todas sus fuerzas que Arthur estuviera en algún lugar de esos pasillos. Se dirigió a la zona de dormitorios de la escuela, luego específicamente al ala de chicos. Caminó por un pasillo específico y finalmente se detuvo frente a una puerta en particular. Llamó una vez. 2 veces. 3 veces. Al no obtener respuesta, probó el pomo. Estaba cerrado. Arthur, sé que estás ahí. Déjame entrar, por favor. Se quedó de pie frente a la puerta, considerando sus opciones. Podía oír el leve sonido de una respiración desde adentro, confirmando sus sospechas. Me dijeron que lidiaste con los villanos, y eso es bueno. Estoy seguro de que sentiste algo de esa vieja adrenalina de justiciero regresando. Debió ser una sensación familiar después de todo este tiempo intentando ser estudiante. Hizo una pausa, esperando alguna respuesta. Así que, vamos, dime, ¿por qué te escondes ahí? Silencio. Sí, no voy a tener una conversación contigo a través de una puerta. No estamos en el jardín de niños, Arthur. Sacó una tarjeta de su chaqueta, una llave maestra que abría cualquier habitación de la escuela. Estaba a punto de colocarla en el teclado electrónico cuando de repente oyó la voz de Arthur desde dentro, apenas un susurro. Por favor, no entres. Nezu podía oír las pausas entre las palabras, como la voz de Arthur se entrecortaba. Reconoció las señales. Arthur estaba llorando, y probablemente llevaba un tiempo haciéndolo. Por favor, Nezu. La desesperación en la voz de Arthur casi lo hizo reconsiderar, pero su preocupación por el chico superó cualquier deseo de respetar su privacidad en ese momento. Lo siento, muchacho. Voy a tener que decepcionarte. Colocó la tarjeta contra la cerradura electrónica de la puerta. El mecanismo emitió un suave pitido y giró el pomo, abriendo la puerta lentamente. Lo que vio dentro le encogió el corazón de compasión y preocupación. La habitación estaba oscura, las contraventanas estaban cerradas, bloqueando la luz natural del exterior.
La única iluminación provenía de la espada de Arthur, que brillaba con su habitual resplandor sagrado. Arthur estaba sentado en su cama, con la espalda apoyada contra la pared, acunando a Excalibur como un niño podría sostener a su peluche favorito. Nezu cerró la puerta silenciosamente tras él y se acercó a la cama con cuidado. El rostro de Arthur estaba surcado de lágrimas, sus ojos azules, usualmente brillantes, estaban enrojecidos y hundidos. Todo su cuerpo parecía temblar con la fuerza de sus sollozos reprimidos. Sin decir una palabra, Nezu agarró la silla del escritorio de Arthur y la empujó junto a la cama, acomodándose en ella. No voy a decir nada si no quieres que lo haga, dijo Nezu con dulzura, pero no es bueno llorar solo. Arthur seguía acunando su espada, mientras las lágrimas seguían cayendo mientras pequeños jadeos se le escapaban en el silencio de la habitación. Pasaron los minutos en silencio. Nezu simplemente permaneció allí sentado. Finalmente, la voz de Arthur rompió el silencio, tan suave que incluso el oído de ratón de Nezu tuvo que esforzarse para captar las palabras. Maté a alguien. Punto de vista de Arthur. Maté a alguien. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Incluso pronunciarlas en voz alta me oprimía el pecho, me hacía temblar la mente, me hacía dar vueltas en la realidad. Nezu se inclinó hacia adelante en su silla. Crujió. Mi audición mejorada no mejoraba la situación, pues podía oír incluso los latidos de su corazón en la habitación. ¿A quién mataste?, preguntó, con un tono casi paternal que no le había oído antes. Yo maté a un villano. Lo llamaban Nomu. No tenía elección. No podía hacer nada más. Si no, Tsuyu iba a morir. No quería. Me quitaron mi velocidad Y. Las palabras salieron de mí en un torrente entrecortado, cada una como un cristal en la garganta. Mi respiración se volvió dificultosa mientras los recuerdos me azotaban de nuevo. La sangre, como la luz lo había desintegrado todo a su paso, el silencio repugnante posterior. Tranquilo, muchacho. Conozco tu aversión a la violencia mejor que nadie, sé que no los habrías matado si no hubiera habido otra opción. La voz de Nezu era firme. Tómate tu tiempo. Respira. Intenté seguir su consejo, pero cada respiración se sentía superficial, insuficiente. Solté un pequeño hipo, mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo al recordar la imagen de ese brazo amputado. La forma en que los dedos se habían curvado ligeramente, como si aún buscaran algo. Dios, odiaba llorar. Odiaba lo débil que me hacía sentir, lo expuesta y vulnerable que estaba. Empecemos por el principio. ¿Qué pasó exactamente? Y así se lo expliqué todo. Desde el momento en que los villanos entraron por ese portal negro y giratorio, hasta descubrir que me habían robado mi velocidad, mi mayor activo, lo que me había permitido salvar a miles de personas a lo largo de los años, incluso le dije que ya lo había recuperado. Le conté la desesperada lucha entre los dos Nomus, cómo se regeneraban con cada herida que les infligía, cómo sus sonrisas artificiales no flaqueaban ni siquiera cuando los cortaba una y otra vez. Describí la creciente desesperación al darme cuenta de que no podía estar en todas partes a la vez, que no podía proteger a todos con mis habilidades limitadas. No parecían humanos, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuando los miré, no había nada allí. Ni malicia, ni satisfacción, ni chispa. Eran como máquinas diseñadas únicamente para la destrucción. Pero eso no lo hace correcto, ¿verdad? Eso no cambia lo que hice. Le expliqué cómo lo había intentado todo, pero ellos seguían regenerándose, seguían viniendo. Y entonces Shigaraki le ordenó a uno de ellos que matara a los estudiantes, y vi el rostro aterrorizado de Tsuyu, y tomé una decisión que me atormentaría para siempre. Y entonces usé Excalibur, terminé, apretando la espada sagrada con más fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No quedó nada más que ese brazo. Maté algo, y solo quedan restos, un maldito brazo. De acuerdo, dijo Nezu, suspirando profundamente. Guardó silencio un largo momento, y casi podía oír cómo giraban los engranajes de su mente hiperinteligente. Finalmente habló. No tenías otra opción, lamento que tuvieras que hacerlo, pero no fue inmoral. Sacaste una vida para salvar otra. Esa es la dura realidad de lo que a veces tenemos que hacer. No lo entiendes. Las palabras salieron de mí con más fuerza de la que pretendía. Los héroes no matan. Es la única regla. La única regla que importa. Y la rompí. Se supone que soy mejor que eso. Se supone que debo encontrar otra manera. Eso es lo que hacen los héroes. Salvan a todos, incluso a los villanos. Mi voz se quebró en la última palabra, y sentí nuevas lágrimas amenazando con desbordarse.
Olmig nunca mata. Ninguno de los grandes héroes lo hace. Encuentran la manera de ganar sin quitar vidas. Y aquí estoy, en mi primer examen real como estudiante, como alguien que intenta convertirse en un héroe de verdad, y yo, me convertí exactamente en lo que juré que nunca sería. Arthur, aquí en el mundo real, la gente tiene que tomar decisiones difíciles todos los días. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. No podría comprender la profundidad de lo que debes estar sintiendo ahora mismo. Que sea inteligente no significa que pueda entender tus dificultades, lo que has pasado, y mucho menos cómo te hace sentir todo esto. Solo puedo escuchar e intentar ofrecerte la sabiduría que pueda. Nezu hizo una pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con mucho cuidado. Pero si puedo decirte algo, es esto. Este mundo no es blanco o negro, por mucho que deseemos que lo fuera. Este mundo está hecho de innumerables tonos de gris, y a veces nos vemos obligados a navegar por los más oscuros. Lo que hiciste no estuvo mal. Simplemente fue difícil. Imposible e injustamente difícil. Pero ese es precisamente el problema, protesté, alzando la voz de nuevo. Todos esperan que los héroes hagan que las decisiones difíciles parezcan fáciles. Esperan que encontremos la solución perfecta siempre, que salvemos a todos sin concesiones. ¿Cómo puedo llamarme héroe si ni siquiera pude hacerlo en mi primera crisis real? Arthur, continuó Nezu, interrumpiéndome con una gentileza que, de alguna manera, interrumpió mis pensamientos en espiral. ¿Quieres saber algo que no enseñan en las escuelas de héroes? Antes de que pudiera responder, continuó. Los héroes no son perfectos, no importa lo que la sociedad espera de ti, no importa lo que retraten los medios, no importa lo que digan los libros de historia. Esto no se enseña aquí porque es una verdad incómoda, pero los héroes, al igual que los policías, al igual que los soldados, están legalmente autorizados a usar fuerza letal si la situación lo considera necesario. Por lo que me dijiste, esta era sin duda una de esas situaciones. La habitación se sumió en un silencio denso. De nuevo, mis malditos sentidos agudizados me atormentaron. Podía oír el latido de los corazones. Entonces hablé, mi voz apenas audible en la silenciosa habitación. A pesar de todo nuestro regocijo por el coraje y el valor, nada mancha el alma más indeleblemente que matar. Nunca me he sentido tan vil como al alzarme victorioso en un campo de batalla. La emoción de la victoria se desvanece rápidamente. Lo que perdura mucho después, siempre es feo. Nunca más, digo. Negué con la cabeza al pronunciar esas palabras, intentando ahuyentar los recuerdos que intentaban aflorar. ¿Qué es eso?, preguntó Nezu, ladeando la cabeza con genuina curiosidad. Mi madre solía decirme eso, respondí, tocando inconscientemente el pañuelo azul que llevaba alrededor del cuello, el que Nezu me había regalado. ¿Tu madre te hablaba de matar gente? Su voz tenía un dejo de sorpresa, quizás incluso de preocupación. No, negué con la cabeza rápidamente. Era parte de una historia que solía leerme, cuando podía. Cuando tenía días buenos. Tenía un libro sobre caballeros y héroes, y había un personaje que tenía que matar para proteger a los demás. Dijo esas palabras después de su primera batalla. Mamá siempre se aseguraba de leer esa parte con especial énfasis, como si quisiera que entendiera algo importante. El recuerdo era agridulce. La voz de mi madre, clara y fuerte en uno de sus días lúcidos, leyéndome a la luz de nuestra vieja lámpara. Cuando aún podía sostener un libro con firmeza, antes de que los temblores se agudizaran. De nuevo silencio. Nezu, empecé, una vez más. ¿Has matado alguna vez? ¿Por qué preguntas eso? Respondió más rápido de lo que pensé. Porque hablas de esto como si fuera solo otra decisión táctica. Mencionas zonas grises y decisiones difíciles como si fueran conceptos abstractos. Pero no es abstracto cuando eres quien empuña el arma. No es teórico cuando eres quien tiene que vivir con lo que has hecho. Abracé a Excalibur contra mi pecho, sintiendo su cálida luz contra mi armadura. Es horrible, Nezu. Apagar así la luz del cambio potencial. Todos merecen una segunda oportunidad, quizás incluso una tercera o cuarta. Yo la tuve, ¿verdad? Cuando me encontraste, cuando me ofreciste esta oportunidad en la UA, me estabas dando la oportunidad de cambiar, de ser mejor de lo que era. No puedes comparar tus fechorías con las de este villano, ¿verdad? No lo soy, dije rápidamente, pero hablas de este mundo en blanco y negro, de cómo el mundo tiene decisiones difíciles, de cómo nada es simple. Pero a veces es así de simple. Lo he visto, Nezu.
He visto el cambio. Un cambio real, significativo. Es real y maravilloso. Apreté la frente contra la hoja plana de Excalibur, sintiendo el frío metal contra mi piel. Es lo único que rivaliza con la belleza de Excalibur, ver a alguien transformarse, verlo elegir ser mejor. Entonces, dices que si este villano hubiera mostrado esa chispa de cambio, ¿crees que, con ese conocimiento, habrías apretado el gatillo? ¿Habría matado a Arthur, el justiciero, a alguien si hubiera sabido que esa persona podía cambiar? La pregunta quedó en el aire por un momento. Pensé en todos los villanos con los que me había topado a lo largo de los años, todos los que había calmado o sometido sin sufrir daños permanentes. Nunca me había visto obligado a tomar una decisión como hoy. Siempre podía dominar a cualquier persona o cosa que estuviera cerca, podía hablar con quienes lo pasaban mal, podía aliviarle el día a alguien ayudándole a llevar la compra. Aún así, habría apretado el gatillo. No, admití, la palabra apenas un susurro. No, no lo habría hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no vi ni una chispa de cambio en esa cosa. No sentí nada más que un estado constante de carnicería programada, la necesidad de matar, de luchar, de destruir. No parecía que me enfrentara a algo humano en absoluto. Ni siquiera sé qué era realmente. Solo pude decirme eso cuando finalmente liberé todo el poder de Excalibur. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos mientras el peso de mis siguientes palabras me dominaba. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si hubiera algo humano enterrado en lo profundo de ese caparazón artificial y simplemente no pudiera verlo? ¿Y si me rindiera demasiado rápido? E incluso si tuviera razón, incluso si realmente solo fuera un arma con forma humana, ¿quién soy yo para tomar esa decisión? No soy juez, jurado ni verdugo. Se supone que soy un héroe. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué hacer, Arthur? ¿Quieres quedarte encerrado en esta habitación para siempre, paralizado por la duda y la autorrecriminación? No, respondí sin dudarlo. De eso estaba seguro. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? No sé qué quiero, admití, y la honestidad fue casi liberadora. No sé cómo seguir adelante con esto. No sé cómo ser un héroe cuando he hecho algo que se siente tan fundamentalmente antiheroico. Bueno, entonces es tu decisión, dijo, bajándose de un salto de la silla. Pero debes saber que la policía probablemente querrá hablar contigo sobre lo sucedido. Querrán un informe completo, y no realizarán esa entrevista a través de una puerta ni en esta habitación a oscuras. Así que, aunque odio presionarte, te sugiero que empieces a pensar en cómo quieres abordar esa conversación. Empezó a caminar hacia la puerta, estirando la mano para agarrar el pomo. Ver su pequeño cuerpo estirándose para alcanzarlo habría sido divertido en otras circunstancias. Sin embargo, se detuvo justo antes de abrir y se volvió hacia mí. Ah, y para responder a una de tus preguntas anteriores, dijo, con la voz repentinamente más áspera. Sí, he matado antes. Más de una vez, de hecho. Con esas palabras de despedida, giró el pomo y cerró la puerta tras él, dejándome sola con mis pensamientos y la suave luz de Excalibur. Apreté la espada sagrada con más fuerza, reconfortándome con su peso y calidez familiares. Gracias a su luz, pude ver claramente a Avalon descansando a mi lado. Su presencia era un recordatorio de sanación y protección. Ella me permitiría superar esto. Podía ver mis manos con la misma claridad gracias a la iluminación, y las examiné bajo el suave resplandor. Sabía que en realidad no estaban manchadas. Avalon habría curado cualquier marca física, pero al mirarlas, las imágenes se superpusieron con recuerdos de aquella terrible noche de hacía tantos años. La noche que lo cambió todo. La noche que me condujo a Excalibur y a Avalon en primer lugar. Y al igual que esa noche, cuando miré mis manos a la luz sagrada, solo pude ver sangre. Punto de vista de la narración. Dios, ese niño va a ser mi muerte, Nezu, murmuró mientras caminaba por el pasillo, sus pequeños pies haciendo ruidos apenas audibles sobre el suelo pulido. ¿Por qué eres tan moralmente recto? Lo hiciste bien, por Dios. Salvaste a tu compañero, a tu amigo. No te preocupes tanto por eso. Se detuvo frente al edificio de dormitorios, mirando hacia la ventana que sabía que pertenecía a la habitación de Arthur. Incluso desde allí, podía ver el tenue resplandor dorado filtrándose por las contraventanas cerradas. ¿Debería conseguirle un terapeuta? Dijo que creía que los terapeutas funcionaban. No lo haré. Todavía no, al menos. Primero necesita procesar esto por sí mismo. Nezu movió las orejas mientras consideraba sus opciones. Piensa en otra cosa, Nezu. Piensa. ¿Cómo ayudas a alguien que es demasiado bueno para su propio bien?
¿Cómo le enseñas a un héroe que a veces ser un héroe implica tomar decisiones imposibles? El director se quedó allí un buen rato, su mente hiperinteligente analizando posibilidades y escenarios. Cualquier enfoque que eligiera tendría que ser perfecto, Arthur lo era. No sabía qué significaba Arthur para él, pero odiaba que lo viera así. Maldita sea, susurró al pasillo vacío. ¿Por qué no pudiste ser un niño problemático normal? Narración Poznezu caminó por los pasillos. Salió lentamente del edificio, con la mente extrañamente en blanco. No tenía ni idea de a dónde ir con Arthur, así que, aunque no le gustaba hacerlo, iba a hacer lo que le decía y dejar que Arthur decidiera lo que quería por sí solo. Finalmente salió del edificio de la UA y llegó a los terrenos de la escuela. Esperó allí durante casi media hora, con sus ojos fijos en el camino que conducía a la UA. Sin embargo, aunque no podía pensar en cómo ayudar a Arthur mientras esperaba, seguía repasando algunos detalles en su cabeza. Los héroes no matan. Es la única regla. La única regla. Y la rompí. Qué pensamiento tan blanco o negro. Qué absolutismo moral. Era a la vez la mayor fortaleza de Arthur y su debilidad más peligrosa. Nezu lo había visto antes. Héroes que creían que el mundo funcionaba con principios simples, solo para ser aplastados cuando la realidad demostraba lo contrario. Pero Arthur era diferente. Su brújula moral no era un optimismo ingenuo, aunque quizás sí lo era. Había ingenuidad, sí, pero no era eso, al menos no del todo. El sonido de los motores lo sacó de sus pensamientos. Un autobús venía hacia él, seguido de cerca por 2 patrullas. Esperó allí, ajustándose la corbata con una pata mientras la otra permanecía agarrada a la espalda. Su sonrisa habitual, esa que desconcertaba a la mayoría con su sonrisa demasiado amplia y sus ojos brillantes, aunque él no lo sabía. Los vehículos se detuvieron frente a él con un siseo colectivo de frenos y el suave rugido de los motores al apagarse. Los estudiantes comenzaron a salir del autobús como soldados que regresaban de la batalla. Algunos se movían con las piernas temblorosas por la adrenalina, otros parecían hartos del día, no es que los culpara, otros estaban bastante normales considerando todo. Los profesores aparecieron después. Todos estaban bien otra vez. A excepción de Aizawa y 13, que estaban a cuestas de Olmig, con la recuperadora a su lado, ella había hecho lo que había podido. Ahora debían quedarse en las instalaciones de la UA. Los agentes de policía fueron los últimos en salir de sus vehículos. Entre ellos, Nezu reconoció al detective Naomasa Tsukauchi, una de las pocas personas que conocía el verdadero estado de Olmig. «Hola a todos», gritó Nezu, con ese característico chillido que, a pesar de su tono, llamaba la atención. «Por favor, dirijan a la enfermería a quienes hayan sufrido lesiones que la recuperadora no haya podido curar en el lugar». Observó el estado de Aizawa y 13 y no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. «Por favor, Olmig, tráelos y vuelve rápido», ordenó. Olmig asintió. Su habitual voz resonante fue reemplazada por un silencio sombrío mientras se marchaba con sus colegas heridos. La mirada de Nezu recorrió a los estudiantes, catalogando cada rostro, notando quién faltaba. Aparte de Izuku Midoriya, quien lucía dedos recién vendados cortesía de Recovery Girl, todos los demás parecían físicamente ilesos. Sin embargo, mental y emocionalmente era harina de otro costal. Su atención se centró en los profesores presentes. Recovery Girl estaba entre ellos. «Sí, lo sé», dijo antes de que él pudiera hablar. «Cuídate, Nezu». Dicho esto, comenzó a caminar hacia el edificio para cuidar de los profesores. La policía se acercó al grupo de estudiantes. El detective Tsukauchi dio un paso al frente. «Nos gustaría que los estudiantes se quedaran aquí para poder recibir un informe completo», anunció. «Algunos otros oficiales ya están en el lugar. La USG estará cerrada por investigación. No puedo decirle cuánto tiempo tomará». «No se preocupe por cerrar la USG», respondió Nezu. Realmente le importaba un bledo. «En cuanto a tu informe y sus testimonios, adelante». La expresión de Tsukauchi cambió ligeramente. «Eso es un problema. Hemos tomado informes iniciales solo para comprender la situación, pero uno de los estudiantes ha desaparecido. Arthur Pendragon». Nezu sintió que su cola se contraía. «Sí, me han informado. Parece haber tenido un papel importante en este incidente». «El eufemismo del siglo», pensó Nezu con ironía. «Bueno, siento decepcionarte, pero no tengo ni idea de dónde podría estar Arthur», dijo, lo cual era técnicamente cierto. Sabía que Arthur estaba en su habitación, pero no exactamente en qué lugar, así que no era una mentira del todo, aunque no importaría si mentía. Era su hermana quien tenía el don, el polígrafo. Nezu.
¿De verdad?, respondió. Bien. Cuando lo encuentren, por favor, díganle que venga a la comisaría. Tenemos algunas preguntas para él. Lo haré. Nezu permaneció allí mientras los estudiantes daban sus testimonios, uno por uno relatando sus experiencias con distintos grados de coherencia y estabilidad emocional. Algunos parecían molestos. Bakugo, como era de esperar, parecía más frustrado por la demora que traumatizado por la experiencia. Otros luchaban por encontrar las palabras adecuadas, claramente divididos entre la honestidad y la incertidumbre sobre lo que debían revelar. Kaminar y Agakure, en particular, tuvieron dificultades para hilvanar sus palabras. Pero a pesar de las variaciones en sus experiencias individuales, todas sus historias, las clases convergieron en el mismo punto crucial: Arthur matando a uno de los dos Nomus. El peso de esa revelación se apoderó del grupo reunido como una pesada manta. Estos estudiantes acababan de presenciar cómo su compañero, alguien a quien conocían desde hacía apenas unos días, se quitaba la vida para salvar la suya. Ese tipo de carga no era algo para lo que un plan de estudios pudiera preparar a nadie. Bueno, creo que ya los han molestado bastante, intervino Nezu finalmente al ver el cansancio reflejado en los rostros de sus estudiantes. Estudiantes, por favor, vuelvan adentro y recojan sus cosas. Las clases del resto del día están canceladas. Lamento mucho que esto haya sucedido. Los estudiantes desfilaron ante él uno tras otro, sus voces mezclándose en un murmullo de conversaciones susurradas y traumas compartidos. Nezu no solía escuchar a escondidas. Su audición mejorada significaba que ya había captado suficiente información no deseada, pero captó fragmentos de todos modos. Se acercó a Tsukauchi una vez que pasó el último estudiante. Lleva a ese chico a la comisaría pronto. Irá allí cuando lo encuentre, respondió Nezu con suavidad. Hasta entonces, supongo que tendrán que esperar. Apenas había pronunciado esas palabras cuando la persona en cuestión apareció frente a ellos, como convocada por la conversación. Arthur estaba allí de pie, con ropa informal en lugar de su uniforme de héroe. Sus ojos aún estaban enrojecidos por el llanto, pero ya no tenían la mirada desolada que Nezu había visto en su habitación. Habían pasado casi 2 horas desde su conversación, y aunque Arthur todavía parecía frágil, Nezu notaba que estaba mucho mejor. Sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. ¡Qué chico tan fuerte! Siento haberme ido de aquí, dijo Arthur con voz firme a pesar de todo. La fuerza de la costumbre. ¿Podemos hacer el testimonio aquí? Tsukauchi negó con la cabeza. Agradecería más que fuéramos a la comisaría para el tuyo. Bajaré contigo a la comisaría, respondió Arthur, apretando con más fuerza la Excalibur. Gracias por tu cooperación. Mientras Arthur se dirigía al asiento trasero de un coche patrulla, Nezu sintió surgir en él ese familiar instinto protector. Voy contigo. Sin esperar permiso, corrió tras ellos y se subió de cabeza al asiento. Su pequeña estatura hacía que la maniobra pareciera más cómica que digna. Pero Arthur necesitaba un defensor, y Nezu se había autoproclamado defensor hacía mucho tiempo. Permanecieron sentados en silencio mientras el coche patrulla recorría las calles de Musutazu. Nezu observaba a Arthur con la vista periférica, notando cómo el agarre del chico sobre la empuñadura de la Excalibur no se aflojaba. El peso de quitar una vida no era algo que desapareciera con el tiempo ni con el razonamiento. Nezu lo sabía por experiencia propia, aunque sus propias circunstancias habían sido muy diferentes a las de Arthur. Aún así, la verdad fundamental permanecía. Matarte cambiaba, estuviera justificado o no, tuvieras opción o no. Era tu decisión qué hacer con ese cambio. Finalmente, el coche se detuvo frente a la comisaría. Arthur se movió para abrir la puerta, pero Nezu lo detuvo con una suave pata en el brazo. Un pequeño secreto, pero los coches de policía son como limusinas. Te abren las puertas. Fue un pequeño intento de frivolidad, y la leve sonrisa de Arthur sugería que había funcionado, al menos marginalmente. El detective les abrió la puerta tal como había dicho Nezu, y salieron a la acera. Por favor, acompáñenme. Cruzaron las puertas de la comisaría, pero su avance fue detenido de inmediato por 2 agentes que se acercaron con expresión de disculpa pero firme. Lo siento, pero no podemos permitir armas en las instalaciones, dijo uno de ellos, con la mirada fija en la espada de Arthur. Arthur miró al hombre con los ojos entrecerrados y luego dijo algo que dejó a Nezu desconcertado, por 2 razones. La primera, porque Arthur había estado sombrío desde que salió de su habitación, pero ahora sonreía levemente, y la segunda, por el contenido de lo que dijo. Oye, te recuerdo. Fuiste tú a quien le dije que la señorita Takamura necesitaba que alguien la escuchara. ¿Y ya le encontraron a alguien?
La transformación del oficial fue inmediata y sorprendente. Su semblante oficial fue prácticamente reemplazado por un rostro enrojecido y algo de tartamudeo. Ah, sí, no esperaba que, no importa, sí, encontré ayuda. Eso está bien, susurró Arthur. La ayuda es buena. ¿Tu arma? Instó el otro oficial, volviendo al tema principal. Arthur miró a Excalibur y a Balón, apretando el puño casi imperceptiblemente alrededor del pomo de la espada mientras sus dedos recorrían la guarda. Ninguno de ustedes puede sujetarlos, y no los voy a dejar en el suelo. La confusión de Nezu aumentó. Nezu ya sabía que Arthur estaba más apegado a su equipo de héroe que la mayoría, pero esto sonaba a algo completamente distinto. Lo siento, ¿no podemos sujetarlos?, preguntó Tsukauchi, evidentemente confundido. No pueden, no. Los dejaría intentarlo, pero no les gusta separarse de mi lado. Ajá, dijo Tsukauchi, asimilando claramente esta inusual petición. Nezu miró entrar. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Turi el detective, sopesando opciones y calculando el mejor enfoque. El colapso anterior de Arthur se había desencadenado, al menos en parte, por estar separado de sus fuentes habituales de consuelo y fortaleza. Obligarlo a abandonar sus armas ahora podría echar por tierra cualquier progreso que hubiera logrado. Por favor, si algo de mi buena voluntad sirve de algo, no dejes que las deje en el suelo. Y no es que esté detenido, ¿verdad? Tsukauchi se rascó la nuca. Tras un momento de debate interno, suspiró. Bueno, entonces, por favor, no la dibujes, Arthur. No la dibujaré, no te preocupes, respondió Arthur, y de nuevo Nezu notó el pronombre de género. No era la primera vez que lo oía y, sin embargo, nunca le había preguntado por qué. Aún así, Nezu tuvo que dejar pasar sus preguntas y, con eso resuelto, entraron en el edificio. Tsukauchi los condujo por un pasillo lleno de salas de interrogatorio, cada una diseñada para ser lo menos amenazante posible. Siéntate ahí, ordenó Tsukauchi, abriendo la puerta de una de esas salas. Nezu empezó a seguir a Arthur al interior, pero la mano de Tsukauchi en su hombro lo detuvo. No puedes. Es menor de edad. Necesita al menos un tutor. El tono protector en la voz de Nezu lo sorprendió por su intensidad. Te dejé traer la espada. Dame esto. Nezu estaba dispuesto a seguir discutiendo. Arthur ya había sufrido bastante hoy sin enfrentarse solo a un interrogatorio oficial, pero el propio chico intervino. Nezu, está bien. De verdad, dijo Arthur, esbozando otra pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Quédate aquí fuera. La puerta se cerró tras él con un suave clic, que a Nezu no le gustó nada. Vamos, dijo Tsukauchi, con voz más suave. No tienes que quedarte aquí. Iremos tras el cristal, puedes observar desde allí. Gracias, Tsukauchi. No te preocupes. Se dirigieron a la sala de observación, donde Nezu se acomodó en una silla cómicamente grande para su pequeño cuerpo. A través del cristal unidireccional, pudo ver a Arthur sentado solo en la mesa de metal, con una postura erguida y relajada. Al poco tiempo, otra persona entró en la sala de interrogatorios, y Nezu la reconoció al instante. Tenía la espalda baja, el pelo negro azabache con raya a la derecha, ojos verdes y un lunar distintivo en la comisura de los labios. Vestía un traje de baño profesional de una pieza y tenía papeles en las manos que dejó sobre la mesa antes de sentarse. Makoto Tsukauchi. Hermana menor de Naomasa y poseedora del don polígrafo, la capacidad de detectar mentiras monitoreando las señales fisiológicas de cualquier persona que toque. Tenía sus particularidades, como la mayoría de las peculiaridades. Por ejemplo, la persona debía estar relajada para engañarla y ella debía ser muy cuidadosa con sus preguntas para no dejar margen de maniobra. Se movió un poco en la silla antes de acomodarse. Luego miró a Arthur y sonrió. Entonces comenzó. Así que tú eres Arthur. Encantada de conocerte por fin. Punto de vista de Arthur. Miré a la mujer sentada frente a mí. Parecía amable. Aunque esa era la impresión que me causó, podía estar equivocado. Así que eres Arthur. Encantada de conocerte por fin, dijo, ofreciendo lo que parecía una sonrisa genuina. Sus ojos verdes, no eran verdes, me di cuenta, eran marrón oscuro, casi negros. Llevaba lentes de contacto. Mira, no te voy a mentir, no trabajo para la policía. Soy Makoto Tsukauchi, gerente general de Captain Celebrity Corporation. También soy la hermana menor del detective que te trajo aquí. Ladeé la cabeza ligeramente. Captain Celebrity Corporation.
Había oído ese nombre antes, pero no lo recordaba con exactitud. Me llamaron para hacerte unas preguntas, probablemente porque tengo el polígrafo, una peculiaridad que me permite detectar mentiras, continuó, dejando sus papeles sobre la mesa metálica que nos separaba. No te guardo rencor por tu pasado como justiciero. Tampoco soy tan estirado como mi hermano. A pesar de todo lo que había pasado hoy, a pesar del peso de lo que hice en la USG que aún me oprimía el pecho como una piedra, me dieron ganas de reírme. El detective parecía bastante estricto. Bueno, ahora que lo sabes todo, podemos empezar. Espero que seas tan sincero conmigo como yo contigo. Bajó la vista hacia su pila de papeles, hojeando algunas páginas antes de decidirse por una. A ver, primera pregunta. Te llamas Arthur Pendragon, ¿verdad? No, no lo es. Me miró, arqueando una ceja, pero sin parecer especialmente sorprendida. ¿Cuál es tu verdadero nombre entonces? No puedo decírtelo. Mis dedos encontraron la empuñadura de Excalibur debajo de la mesa. De acuerdo, dijo encogiéndose de hombros ligeramente. Siguiente pregunta. Veamos. Ya llegaron los informes de tus compañeros, pero, sinceramente, solo me piden que te pregunte sobre tu propio testimonio. ¿Y? Hizo un gesto con la mano. ¿Tu testimonio? Respiré hondo, organizando mis pensamientos. Los sucesos en la USG se sentían a la vez nítidos y distantes, como recordar una pesadilla al despertar. Oí el remolino del portal de disformidad y lo vi un momento después, así que decidí enfrentarme a los villanos por mi cuenta. Dibujé una línea en el suelo y les dije que regresaran. Supongo que no te escucharon. Sí, suspiré, apretando con más fuerza el pomo de Excalibur. No lo hicieron. De hecho, hablar con ellos fue lo que llevó a uno de los villanos a usar su don contra mí. El que creo que era el líder llamó a uno de ellos Nomu 2, y ese, me robó la velocidad y la usó para sí mismo. El recuerdo de ese momento todavía me revolvía el estómago. La repentina lentitud, la horrible comprensión de que mi mayor activo se había vuelto en mi contra. Dios mío, si pudiera retroceder en el tiempo. Debería haber usado la ráfaga de maná, que junto con mi velocidad me habría permitido noquearlos al instante. Igual que hice con Mirko. ¿Nomu 2? Preguntó Makoto, anotando en su papel. Sí. ¿Por qué crees que lo llamó Nomu 2? Hice una pausa, pensando en esas criaturas de aspecto artificial, con el cerebro al descubierto y rasgos de pájaro, que pensé que deberían haber sido un don mutante. No estoy seguro. Quizás su don le quitó la racionalidad y solo podía ser controlado de esa manera. La cuestión es que había otro llamado Nomu 1. Ambos se unieron para luchar contra mí, pero la lucha fue difícil, ya que podían regenerar cualquier parte que les cortara. Mi voz se quebró ligeramente al decir esas últimas palabras. Esa parte tampoco me había gustado mucho. No pude incapacitarlos, al menos no rápidamente. Espera, intervino Makoto, levantando la vista de sus notas. Dijiste que te quitaron velocidad. ¿Cómo pudiste mantener el ritmo? Encontré una solución. No di más detalles sobre las continuas explosiones de maná. No creía que fuera necesario que lo supieran. El punto es que el líder, que se llamaba Shigaraki, según oí decir, les dijo a los gnomos que atacaran a mis compañeros y profesores por toda la USG. Así que tuve que concentrarme aún más para mantenerlos a salvo, y no tuve tiempo de noquearlos bien. La frustración de ese momento me inundó de nuevo. Ojalá. Sin embargo, con mi velocidad comprometida, era solo cuestión de tiempo hasta que algo saliera mal. ¿Y salió mal? Cerré los ojos un momento, viendo el rostro aterrorizado de Tsuyu, el puño del Nomu acercándose cada vez más. Casi. Pude incapacitar a Nomu 2, pero para lograrlo, Nomu 1 tuvo mucho más tiempo y estaba a punto de matar a uno de mis compañeros. Un amigo. Tsuyu Asui. Mi voz se volvió más baja. Así que no tuve más remedio que matarlo desde lejos, ya que no llegaría a tiempo. Lo único que me queda es un brazo de Nomu 1. Después de eso, me quedé en blanco, y antes de darme cuenta, los villanos se habían ido y había recuperado mi velocidad. Makoto guardó silencio un momento, observando mi rostro. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. ¿A dónde fuiste después de terminar la pelea? En realidad, la mejor pregunta es ¿por qué no te quedas en las instalaciones? Necesitaba alejarme del brazo. ¿Por qué? Sentí un nudo en la garganta y apreté la empuñadura de Excalibur con más fuerza, con los nudillos blancos. Nunca había matado antes. Necesitaba tiempo para procesarlo. ¿Y lo conseguiste? ¿El tiempo? Sí. Hice una pausa. No me gusta, pero era una acción necesaria.
Mis dedos temblaban al apretar Excalibur con más fuerza. Cuanto más hablaba de ello, más ganas tenía de salir corriendo, de correr hasta que me fallaran las piernas y disipar mis preocupaciones en el viento que me golpeaba la cara, haciendo que mi cabello se alborotara. Pero no podía huir de esto. No de lo que había hecho, lo hecho estaba, y aún así, pensé una vez más. Dios mío. Miré hacia la ventana a nuestro lado. Los había estado oyendo hablar un rato, y finalmente decidí mirarlos. Había terminado con este fiasco por hoy. ¿Eso es todo? Punto de vista de la narración. Naomasa retrocedió instintivamente un paso cuando el chico se giró para mirarlo directamente a través del cristal supuestamente opaco. No era como si Arthur estuviera loco, furioso o agresivo de ninguna manera. Había algo en esos ojos azules que hacía, Naomasa se sintió expuesto, como si lo estuvieran interrogando. ¿Puede vernos? Le preguntó a Nezu, con la voz apenas por encima de un susurro. No debería poder, no. Sin embargo, debería poder oír. Puedo verte, dijo Arthur con claridad, su voz se oía con facilidad a través del cristal. Yo también puedo oírte, sí. Tienes razón en eso, Nezu. Nezu parpadeó varias veces, juntando sus pequeñas patas en un gesto que podría haber sido vergonzoso si alguien más lo hubiera hecho. Vaya, supongo que mis cálculos estaban mal. Bueno, sabía que su audición mejorada era de otro nivel, pero supongo que su vista también. La voz de Arthur se escuchó de nuevo, con un ligero matiz de impaciencia. ¿Puedo repetirlo? ¿Eso es todo? Makoto miró hacia la ventana y luego volvió a mirar a Arthur con algo que parecía aprobación. Sí, eso es todo, dijo, levantándose de su asiento. Arthur también lo hizo. Tenía muchas ganas de irse de allí. Abrió la puerta y Arthur se detuvo en el umbral, ofreciéndole una pequeña reverencia instintivamente, mostrando su actitud educada incluso en ese momento. Gracias, dijo. No hay problema, respondió Makoto, sin dejar de sonreír. Nezu y Naomasa salieron de la sala de observación, y Nezu corrió inmediatamente hacia Arthur, saltando para darle una palmadita en la espalda que probablemente pretendía animarlo. Lo hiciste genial, dijo Nezu con esa sonrisa tan peculiar que hizo que todos en la sala, excepto Arthur, tembló visiblemente. Arthur, por su parte, simplemente le devolvió la sonrisa con lo que parecía un afecto genuino. Sí, gracias por responder a todas nuestras preguntas, dijo Naomasa, extendiendo la mano hacia Arthur. Siento haber desaparecido de la escena, dijo Arthur mientras estrechaba la mano del detective. Sé que no debería haberlo hecho. Lo importante es que te presentaste. Caminaron juntos hacia la salida. Sus pasos resonaban en el pasillo institucional. La conversación fue ligera, casi informal. Haremos que un coche te lleve de vuelta a la UA, ofreció Naomasa al llegar a la entrada principal. Gracias, dijeron Nezu y Arthur al unísono, lo que podría haber sido gracioso en otras circunstancias. No tardó mucho en llegar un coche de policía. Mientras Arthur y Nezu se acomodaban en el asiento trasero y el vehículo se alejaba de la acera, Naomasa se encontró observándolo hasta que desapareció por una esquina. Cuando estuvo seguro de que estaban lo suficientemente lejos, Naomasa finalmente habló. Ese chico es increíble, Makoto? En serio, no quiero decirlo, pero me asusté un poco cuando se giró hacia el cristal. Makoto permaneció en silencio. Después de todo, las acciones hablan más que las palabras, y su acción fue pisar el zapato de su hermano con el tacón, aplicando suficiente presión para hacerlo gritar. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Por qué hiciste eso? ¿Querías que le hiciera estas preguntas a un chico?, dijo, alzando la voz mientras agitaba los papeles que aún aferraba en la mano. Sé que eres muy estricta con las reglas, pero caray, Naomasa. Su hermano se frotó el pie, con aspecto de estar genuinamente confundido por su enfado. Seguía siendo un justiciero. ¿Quién dice que no tenía compañeros? ¿En serio, sabes cuántos justicieros han surgido gracias a él? Entiendo que tengas debilidad por el justiciero, como tuviste con los justicieros de Narahata, pero esas son preguntas de rutina. Bueno, no les pregunté, replicó Makoto, ya que no tenían nada que ver con el caso en cuestión, ¿verdad? Naomasa lo pensó un momento, y su expresión pasó lentamente de la defensiva a la pensativa. Supongo que no, respondió con un suspiro. En serio, te convertirás en una tabla ambulante si te pones más estricto. Lo entiendo, lo entiendo. Narración post. Bueno, entonces comencemos, dijo Aizawa desde el frente del aula. Estaba rodeado de vendajes como una momia antigua que había cobrado vida, con una tela blanca envolviendo casi todo su cuerpo.
Su brazo derecho estaba enyesado desde el hombro hasta la punta de los dedos, sujeto por un cabestrillo que hacía que incluso los movimientos más simples fueran incómodos y dolorosos. Sin embargo, lo más importante y preocupante era que su pierna derecha estaba completamente enyesada, una voluminosa prisión blanca que lo obligaba a estar en silla de ruedas. Los estudiantes de la clase 1A permanecieron sentados en un incómodo silencio. Su habitual charla matutina fue reemplazada por miradas preocupadas por el estado de su profesor. Algunos se removían inquietos en sus asientos, otros miraban fijamente sus escritorios. Aizawa no quería preocupar a sus estudiantes, pero la verdad era algo de lo que no podía escapar, por mucho que intentara apartarla de su mente. Nunca volvería a caminar bien. Los huesos de su pierna estaban destrozados más allá de lo que cualquier intervención médica normal podría reparar. Las fracturas se abrían paso a través del hueso como grietas en el cristal. Incluso la poderosa habilidad curativa de Recovery Gel había llegado a su límite con sus heridas. El hecho de que no hubiera muerto por el devastador golpe de Nomu 2 era un milagro en sí mismo, algo que desafiaba toda explicación lógica. Después de todo, había sido golpeado a velocidades que ningún humano debería haber soportado, velocidades que deberían haber licuado sus órganos y convertido sus huesos en polvo. Afortunadamente, su arma de captura había podido absorber y redistribuir la mayor parte de la energía cinética, y las fibras especialmente diseñadas actuaban como un amortiguador primitivo. Sin ella, no habría quedado nada que sanar. Pero incluso con esa protección, su carrera de héroe estaba prácticamente acabada. Con el tiempo, podría caminar con la ayuda de un bastón, tal vez incluso correr distancias cortas si tenía suerte y se dedicaba a la fisioterapia. Pero los días de balancearse por los aires con su arma de captura, de enfrentarse a villanos en combates cuerpo a cuerpo, de ser el héroe clandestino conocido como Eraseread, habían quedado atrás. Así que creo que primero debemos hablar de ayer, continuó Aizawa. Ayer todos vivieron su primera batalla contra villanos. Quiero que sepan que lo hicieron genial. Todos demostraron valentía, rapidez mental y el espíritu heroico que la UA busca en sus estudiantes. Hizo una pausa y recorrió con la mirada el aula. Bakugo estaba sentado con los brazos cruzados, su habitual ceño fruncido atenuado por algo que podría haber sido preocupación. Midoriya miraba hacia abajo, a su escritorio, haciendo girar los pulgares. Todos hacían algo para distraerse. Sin embargo, continuó Aizawa, no solo vivieron su primera batalla contra villanos, sino que presenciaron la cruda realidad de este mundo. La verdad que todo héroe profesional debe enfrentar eventualmente. No se puede salvar a todos. Arthur se removió en su asiento. A veces tendrán que tomar decisiones imposibles. A veces tendrán que matar para salvar a otros. Y aunque sé que algunos de los más idealistas entre ustedes pueden tener problemas con este concepto, esta es la cruda realidad del mundo en el que vivimos. Los héroes no son seres perfectos que puedan resolver todos los problemas con una sonrisa y un lema. Somos humanos. Tomamos decisiones difíciles. Cargamos con el peso de esas decisiones. El aula estaba tan silenciosa que parecía un lugar completamente diferente. Aizawa inclinó la cabeza hacia el asiento de Arthur. Solo puedo decir gracias, Arthur. Gracias por proteger a tus compañeros a toda costa. Arthur inclinó la cabeza hacia Aizawa, ligeramente, casi nada. Ahora, dijo Aizawa, enderezándose tanto como sus heridas se lo permitieron, superemos la cruda realidad en la que todos vivimos. Después de todo, la batalla aún no ha terminado. Esto provocó varias reacciones de preocupación por parte de los estudiantes. ¿No lo es?, preguntó Uraraka, con la voz un poco más aguda de lo habitual. Espera, ¿batalla?, repitió Kirishima, con su habitual entusiasmo atenuado por la preocupación. Por favor, dime que no son más villanos. Gritó Mineta desde su asiento, buscando ya dónde esconderse. Aizawa se permitió una pequeña sonrisa cansada, aunque no la podían ver bajo las vendas. Se acerca el festival deportivo de la UA, chicos y chicas. El cambio en la atmósfera del aula fue inmediato y casi cómico. La tensión se disipó al instante y de repente aparecieron sonrisas en los rostros de los estudiantes. Ah, sí, olvidé por completo que esto era una escuela. Gritó Mina desde su asiento, dándose una palmada dramática en la frente. Un momento, dijo Mineta, todavía temblando en su asiento a pesar del cambio de tema. Eso suena a algo que los villanos intentarían infiltrar, ¿verdad? O sea, si entraron en la USG, ¿qué les impide atacar durante un evento público?
Era una preocupación válida, que sin duda había sido ampliamente discutida por el profesorado y la administración. El ataque a la USG había demostrado que la seguridad de la UA, aunque impresionante, no era impenetrable. Al contrario, respondió Aizawa, dado que seguimos adelante con el festival, significa que la escuela confía en tener todo bajo control en cuanto al control de crisis. La administración, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y las fuerzas del orden locales han trabajado juntas para garantizar la máxima seguridad. He oído que la presencia policial será 5 veces mayor de lo normal, por ejemplo. Algunos compañeros se miraron aún preocupados, principalmente Midoriya y Mineta. Lo que todos deberían estar pensando es en la enorme oportunidad que representa el Festival Deportivo de la UA para cada uno de ustedes. Este no es un evento que pueda ser detenido por villanos como él. Esta es su oportunidad de demostrarle al mundo de qué pasta están hechos. No, por favor, gimió Mineta, si los villanos pueden aparecer en cualquier lugar, ¿podemos detenerlo? Por el amor de Dios. Oye, Arthur, gritó Kirishima, girándose en su asiento para mirar al chico rubio, ¿alguna vez has visto el festival deportivo? Arthur levantó la vista de su escritorio, como si volviera al presente. En realidad no, respondió con sinceridad. Al menos no recuerdo haberlo visto nunca. ¿En serio, Arthur? Preguntó Mina mientras se reclinaba en su silla, balanceándola precariamente sobre sus 2 patas traseras. ¿Vives bajo una roca o algo así? ¿Nunca has probado la Coca-Cola? ¿Nunca has visto YouTube con frecuencia? ¿Nunca has visto el Festival Deportivo de la UA? Hizo una pausa, contando con los dedos. Tío, entonces tu lista de deseos debe ser enorme. Arthur esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo mucho. Kaminari, siempre diplomático con su grupo de amigos, intervino rápidamente. Oye, eso significa que puedes experimentar todo esto por primera vez. Y lo experimentarás estando en ello, tienes que admitir que mola mucho. La voz de Aizawa interrumpió la charla antes de que la conversación pudiera seguir por ese camino. Nuestro festival deportivo es uno de los eventos más importantes de Japón. Anunció. En la época anterior a que las rarezas se popularizaran, los Juegos Olímpicos eran el evento deportivo que encendía el entusiasmo de toda la nación. Atletas de todo el mundo se reunían para competir, y todo el país se detenía a observar. Hizo un gesto con el brazo sano. Pero ahora, como todos saben, esas competiciones internacionales ya no sirven. Cuando todos tienen superpoderes, los viejos récords y logros parecen casi anticuados en comparación. Entonces, ¿qué ha ocupado el lugar de los Juegos Olímpicos en Japón? ¿Qué evento capta la atención y la imaginación del país? El Festival Deportivo de la UA, respondieron varios estudiantes al unísono. Exactamente. El Festival Deportivo de la UA. Los héroes más importantes del país seguro nos estarán observando, dijo Yaoyorozu con entusiasmo, perdiendo la formalidad por un segundo. Ni siquiera había levantado la mano para hablar. Nos estarán buscando para reclutar a sus agencias de héroes. Esto desató una nueva ola de discusión entre los estudiantes. Kaminari se inclinó hacia un lado. Estoy pensando en ir como compañero a un equipo de héroes profesionales después de graduarme. Pero hay mucha gente que se queda estancada como compañero y pierde la oportunidad de triunfar como héroes en solitario, y tú pareces ese tipo de idiota, Kaminari. Uf. Exclamó Kaminari con un nudo en el estómago. Lo importante, interrumpió Aizawa, para que la clase volviera a concentrarse, es entender lo que representa esta oportunidad. Naturalmente, entrar en el equipo de un héroe profesional famoso te dará un estatus más alto y más experiencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como un guiso. Pero recuerda esto, el tiempo es limitado. Tienes 3 oportunidades para que los profesionales te noten durante tu tiempo aquí. 3 festivales deportivos. Eso es todo. Solo tienes esta oportunidad una vez al año durante 3 años. Si de verdad quieres ser un héroe profesional, si quieres que las mejores agencias compitan por ti en lugar de conformarte con quien te elija, aquí es donde debes brillar. Con esa reflexión, la clase terminó. Los estudiantes pasaron a sus siguientes períodos. El segundo período con Present Mic enseñando inglés, el tercer período con Ectoplasma enseñando matemáticas y, finalmente, el cuarto período con Cementos enseñando literatura moderna. Al terminar las clases de la mañana y acercarse la hora del almuerzo, las conversaciones volvieron naturalmente al próximo festival deportivo. Los grupos se formaron y reorganizaron mientras los estudiantes discutían estrategias, se preocupaban por la competencia y compartían sus sueños sobre qué héroes esperaban que los notaran.
Vamos, tío, dijo Kirishima mientras le daba una palmada en la espalda a Arthur con quizás un poco más de fuerza de la necesaria, intentando sacar a su amigo de la melancolía que parecía apoderarse de él como la niebla matutina. Deja de estar tan triste. No has dicho más de 10 palabras en todo el día. ¡Anímate! 3 semanas. Y luego llega el Festival Deportivo de la UA. Arthur miró a su amigo pelirrojo, esbozando una pequeña sonrisa que no le llegaban a los ojos. Lo sé, lo sé. ¿Y qué héroe profesional les gustaría que les hiciera notar? Preguntó Kaminari, intentando que la conversación fluyera positivamente. No le gustaba ver a su amigo desanimado. Crimson Riot. Declaró Kirishima de inmediato, sin esperar a que los demás respondieran primero. Sería tan varonil trabajar a sus órdenes. La forma en que nunca se rinde, incluso siendo sagrado, es tan varonil. Se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar de su ídolo. La pasión en su voz era inconfundible. ¿No está a punto de retirarse?, preguntó Tsuyu con su habitual franqueza, mientras sus grandes ojos parpadeaban lentamente. He oído que ha estado hablando de pasar la antorcha a la siguiente generación. ¿Y? Replicó Kirishima sin dudarlo. Es aún más varonil que siga siendo un hombre entre héroes a su edad. Una experiencia como esa no tiene precio. No estoy segura de un héroe en específico, intervino Mina, con la silla aún balanceándose sobre las 2 patas traseras, pero que Ryukyu se fijara en mí sería genial. Tener una modelo femenina entre los 10 mejores sería increíble. Entonces, Arthur, preguntó Kaminari, ¿y tú? ¿Qué héroe te gustaría que te fijara en mí? Arthur se quedó callado un momento. La verdad era que no sabía mucho de héroes. Conocía a los 10 mejores, sí, pero no sabía en qué se especializaban ni nada por el estilo. Un héroe que se dedica a cualquier crimen, por pequeño que sea. Ese es el que quiero que me fije en mí. Era una respuesta simple. Aún así, no podría haber sido una respuesta más propia de Arthur. Eso suena a Endeavor, ¿verdad?, sugirió Toru. Sí, tiene más casos resueltos y arrestos que incluso Olmig, añadió Kaminari, asintiendo pensativo. Ser el número 2 en la clasificación de héroes no es solo para presumir. Parece que es un caballo de batalla. Sin embargo, Arthur no participó mucho en el resto de la conversación. Sabía que era de mala educación ignorar a sus amigos, sobre todo cuando claramente intentaban incluirlo y animarlo, pero le costaba actuar con normalidad. Sobre todo porque lo notaba en las sutiles miradas que la gente le daba, en las pequeñas pausas antes de hablarle, en la cautela con la que algunos compañeros elegían sus palabras a su alrededor. La forma en que algunos estudiantes lo miraban había cambiado desde la USG. No todos, su grupo de amigos seguía siendo el mismo, pero otros ahora lo miraban como si fuera un lobo con piel de cordero. Como si fuera algo peligroso que estaba de su lado. Eso lo hacía sentir fatal. Sabía, lógicamente, que probablemente solo estaban intentando procesar lo sucedido, igual que él. Matar a alguien, incluso a un villano, incluso a algo como Nomu, no era algo fácil para nadie. Pero comprender algo intelectualmente y sentirse cómodo emocionalmente con ello eran 2 cosas muy diferentes. Kaminari, Mina, Toru, Kirishima y Tsuyu se habían esforzado por tratarlo con normalidad, por incluirlo en las conversaciones, por actuar como si nada hubiera cambiado. Estaba agradecido por ello, más agradecido de lo que podía expresar. Pero también podía percibir el esfuerzo que requería, la decisión consciente de no dejar que los sucesos en la USG influyeran en sus interacciones con él. Mientras los estudiantes comenzaban a salir del aula hacia la cafetería, Arthur se encontró caminando junto a Tsuyu. Al salir ambos de clase, Tsuyu se giró hacia Arthur. Sus grandes ojos parpadeaban lentamente y sus rasgos de rana se acentuaban contra la luz del pasillo. Gracias, Arthur, dijo simplemente, con una sonrisa en el rostro. Por salvarme. Arthur la miró. Le devolvió la sonrisa. Y por primera vez desde el incidente, su sonrisa se iluminó en sus ojos. Cuando quieras, respondió, y lo decía en serio. Tsuyu asintió, ensanchando su sonrisa, antes de empezar a caminar hacia el resto del grupo. Arthur la vio irse y, al hacerlo, sintió algo asentarse en su pecho. Una certeza que arrancó la duda y la autorrecriminación que lo habían estado atormentando desde el día anterior. Valió la pena. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.